Nosotros cuando hablamos de innovación y cambio, realmente es lo mismo. Es decir, las capacidades que tiene que tener una organización para tener esa capacidad de adaptarse al cambio son equivalentes o las mismas para ser una organización con alta capacidad de innovación. O sea, innovación y cambio es exactamente lo mismo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación en la construcción. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología está transformando el mundo de la construcción bit a bit. En Buildia estamos en esa vanguardia, redefiniendo cómo se planifica, se construye y se gestiona en la industria de la construcción. En este podcast vamos a descubrir juntos cómo la innovación y la tecnología están construyendo el futuro. Hablaremos con expertos, exploraremos casos de éxito y te daremos una mirada interna a las herramientas y estrategias que están cambiando el juego en nuestro campo. Bienvenido a Buildia, el podcast sobre innovación, donde cada episodio es un paso más hacia la construcción inteligente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de innovación en la construcción de Buildia. Hoy vamos a compartir este rato con nuestros invitados Alex Pardo y Fran Rubio. Fran Rubio es Senior Manager de Construcción e Infraestructuras y Servicios en Capgemini Invent, la división de innovación de la consultora que es un líder mundial en ayudar a distintas industrias a mejorar procesos, estrategias y negocio en general. Y Alex Pardo es director de estrategia en Frog, una marca asociada a Capgemini en general, pero que viene de una trayectoria de innovación de muchas décadas a nivel mundial. Bienvenidos, Alex y Fran, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Jero. Muy bien. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias por tenernos aquí. Protegiéndonos del calor un poco, ¿no? Sí, exactamente. Estamos todos entre cortinas y persianas en este momento del año. Pero bueno, estamos bien. Seguramente quienes nos estén escuchando probablemente también estén así. Yo quería compartir un poco con la audiencia la anécdota de cómo nos conocimos y, bueno, pues por qué os hemos invitado a participar en este podcast. Yo creo que al final el hecho de llevar una trayectoria conjunta siempre tiene un porqué y más en este sector. Así que, bueno, pues comparto un poco. Alex y yo nos conocemos porque en un momento dado coincidimos en una cena de una reunión anual de exalumnos de la universidad aquí en Madrid y, bueno, empezamos a hablar y directamente yo creo que hubo mucho contacto. Alex justo en ese momento estaba estudiando en detalle las teorías de la disrupción, me acuerdo perfectamente, intentando montar unos cursos que luego eran extremadamente buenos. De hecho, por aquí tengo el libro que se hizo sobre la teoría de la disrupción. Y poco a poco pues fuimos empezando a colaborar. Alex participó dándonos algunos insights de valor en el inicio de Buildia y luego ocurrió la unión, ya no sé si justo antes o después, entre Capgemini y Frog. Ambas son empresas que yo personalmente he seguido mucho tiempo y he admirado. Y bueno, se fue uniendo, digamos, el mundo de innovación con el mundo construcción. Y luego entró Fran en escena porque un año organizamos un evento en el cual los alumnos del MBA de Arquitectura y Construcción del IE, conmigo coordinando el evento, pues íbamos a visitar a Capgemini aquí en Madrid y, bueno, pues nos contasteis, me acuerdo, en una sesión muy buena, tanto Capgemini como Frog, no solo nos mostrasteis vuestra casa y vuestra forma de trabajar, lo cual tiene un valor enorme, sino también un poco pues cuáles eran los retos, cómo trabajabais concretamente con grandes clientes del sector y otros no tan grandes y fue muy interesante. Luego de ahí pues han venido aquel evento que hicisteis el otoño pasado en el Colegio de Ingenieros de Caminos sobre datos e innovación en la construcción y bueno, pues distintas interacciones y colaboraciones que tenemos. Así que hoy en día, o sea, hoy particularmente, pues es un placer teneros aquí y poder compartir un poco vuestra sabiduría con el resto de la gente que quiera escucharla. Yo siempre digo que la mejor manera de presentar a un invitado es que el invitado se presente a sí mismo, porque en primer lugar es menos pomposo, es mucho más directo y en segundo lugar extrae mucho más conocimiento. Así que os voy a dar paso ahora que nos contéis un poquito de vosotros, un poquito cada uno de la parte, digamos, que más tocáis, Capgemini Invent y Frog, y si queréis también un poco de vuestro entorno inmediato, porque al final cada una de las personas
estamos en este mundo y que logramos hacer cosas interesantes, yo creo que nos debemos también a un equipo y a gente que es parte de ese día a día, ¿no? Así que, bueno, pues contarnos un poco. Si queréis, dejo que empiece Fran y luego Alex. Fran, adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Jero, por la invitación otra vez. La verdad es que es un placer estar aquí, poder compartir un poco de nuestra, no sé si sabiduría, pero desde luego nuestra experiencia en el sector, que espero que tus oyentes lo encuentren interesante. Bueno, pues ya has presentado, Fran Rubio, Senior Manager en Capgemini Invent. Para aquellos que no conozcan cómo trabajamos, Capgemini Invent es la parte de consultoría dentro del grupo Capgemini, empresa tecnológica a nivel mundial, con cientos de miles de trabajadores en muchísimas regiones. Y ya dentro de Capgemini, pues bueno, también tenemos una estructura un poco compleja, o no tan compleja, de matricial, como hay muchas consultoras, donde, bueno, pues tenemos unas verticales u horizontales, como quieras verlo, que son los sectores. Yo caigo directamente en construcción, infraestructuras y servicios, como has dicho. Y luego tendríamos la parte de las capabilities, para dar un nombre así más anglosajón, pero bueno, que ya sería donde entraría, por ejemplo, el equipo de Alex, como es Frog, ¿vale? Entonces, bueno, sí que eso me permite a mí tener una visión mucho más 360 de todos los servicios que le damos a nuestros clientes y, bueno, eso lo podremos hablar un poco más adelante. Un poco de dónde vengo yo para que la gente me sitúe. Yo soy ingeniero de caminos de formación, con lo cual se entiende que esté donde estoy y, bueno, como experiencia laboral bastante internacional. De hecho, he pasado bastante tiempo en el mundo anglosajón, donde he trabajado tanto en industria, partes de consultoría de diseño de ingeniería civil, he estado también en concesiones y luego ya di el salto a la consultoría. Y, bueno, pues recientemente en Capgemini Invent, donde, bueno, pues servicios que más allá de las interacciones, por ejemplo, o los proyectos que tenemos en común, Alex y yo, sí que tenemos más proyectos que cubren todas las necesidades que pueda tener un cliente del sector, ¿no? Desde temas mucho más IT, mucho más técnicos, a temas de eficiencia, mejora de rentabilidad, modelos operativos. Ahora estamos con muchos temas de digitalización de las operaciones y, por supuesto, pues temas de innovación, como serán los que trataremos hoy. Así que eso sería mi carta de presentación. Estupendo, muchas gracias. Oye, pregunta muy rápida. ¿Quiénes son esas personas clave en tu vida, tanto profesional como si quieres compartir también personal, esas personas que te complementan, ayudan a que tu día a día sea más eficiente, mejor, etcétera? Sí que es cierto, como te comentaba, ¿no? Al final, al tener que nuestro equipo de construcción, al fin y al cabo, no por la formato matricial, necesita que tiremos de muchísimos equipos en función de las necesidades del cliente. Entonces, siempre tengo como mis puntos de apoyo en estos equipos que estaba comentando antes, ¿no? Obviamente, pues siempre que tenemos algún reto de innovación, pues Alex es, por así decirlo, mi persona a la que voy para tratar esos temas. Hemos hecho ya innumerables reuniones juntos, o sea que sin Alex yo creo que muchas cosas de innovación aquí no saldrían, ¿no? Y luego, bueno, tengo también ese mismo, por así decirlo, caballero en cada una de las otras capabilities que sin ellos pues sería imposible movilizar equipos, crear contenidos y, bueno, pues al fin y al cabo entregar valor a nuestros clientes. De manera personal, pues bueno, justo además acabo de tener una peque de hace, ya tiene 7, 8 Enhorabuena, meses, qué guay. por ahí estará gateando, que ya gateando guerra, así que, bueno, al fin y al cabo, cuando cierro el portátil, cuando se toca, pues tener aquí a mis chavalines es lo que me da un poco también el respiro necesario. Claro que sí, como me dijo una buena amiga hace poco, precisamente con una noticia de esas, fue empieza lo mejor de la vida. Así que, pues nada, me alegro mucho. Yo también tengo un pequeñín por ahí de 3 años que da mucha guerra. Y creo que Alex también tiene alguno. Alex, cuéntanos un poco de ti, quién eres, cuál es tu rol Bueno, exactamente más en detalle en Frog y demás. pues así para que conozcáis un poco más sobre mí, aunque vosotros ya me conocéis bastante. Bueno, pues yo soy director de estrategia dentro de Frog, que Frog, y como ha dicho Fran, es, vamos a decir, que es como el brazo de la innovación más estratégica y del diseño dentro de Capgemini Invent, ¿no? Y somos como, vamos a decir, esa capacidad transversal a los sectores y obviamente tenemos, yo concretamente tengo el nexo, ¿no? O dentro de Frog soy el nexo de unión con el sector de la construcción y las infraestructuras. Entonces, bueno, pues al final, como ha dicho Frank, ¿no? Nosotros al final ayudamos a los clientes, ¿no? Que básicamente en Frog son o grandes compañías, ¿no? Grandes corporaciones
o startups que tienen mucho potencial, ¿no? Pues les ayudamos a resolver esos retos, esas problemáticas, cuanto más complejas mejor, y que tengan que ver sobre todo con todos los temas de la tecnología, los clientes, y que tengan sobre todo un impacto, ¿no? Obviamente en el negocio, pero también en las personas, ¿no? En la sociedad, y yo creo que ahora, sobre todo más que nunca, en el planeta y en el entorno. Entonces, bueno, pues nosotros, aunque luego seguro hablaremos más, en Frog nos caracterizamos por todo lo que hacemos, ¿vale? Lo ponemos en el centro a las personas, ¿no? Que es algo que suena como muy obvio ahora, muy actual, pero en Frog, y como has dicho antes, es una firma que tiene ya como más de 60 años de historia, y desde esos inicios, ¿no? El usuario, la persona, el cliente, siempre ha estado en el diseño de cualquier solución, ya sea producto, servicio, experiencia, sistema, modelo, estrategia, está siempre en el centro. Y yo creo que eso es uno de los elementos, ¿no? Pues que más nos diferencia, ¿no? A la hora de trabajar con nuestros clientes. Y luego también, bueno, pues como ha dicho Fran, bueno, yo soy como mi perfil, o sea, yo llevo en lo que es el mundo de la innovación, la estrategia y el diseño, llevo como, pues ya no sé si son 17 o 18 años, ¿no? Y disfrutando como el primer día, ¿no? Que eso al final para mí es como una pasión, ¿no? Y yo tengo como un perfil, pues eso, más transversal, pero es verdad que, como ha dicho Fran, nos complementamos, ¿no? El conocimiento más profundo del sector, obviamente está en Fran y toda la parte, ¿no? de Invent, ¿no? Que lleva él, y luego todo lo que es más la parte, pues, más metodológica de la innovación, del diseño, pues la llevamos a través de Frog, y ese tándem, pues es muy potente. Y Estupendo. bueno, pues poco. Fenomenal, mil gracias. Una pregunta que mucha gente yo creo que tiene, yo desde luego la tenía cuando era más joven, o más joven si cabe, y empezaba a mirar la industria, y era cómo es el proceso por el cual una corporación, como una que pueda ser cliente de Capgemini, Invent, de Frog, que tiene una experiencia, probablemente una experiencia muy dilatada, y una posición de mercado seguramente de liderazgo o de camino hacia el liderazgo en su sector, y que por lo tanto se entiende que de alguna manera sabe lo que hace mucho, ¿cómo llega a recurrir a una consultora externa para lidiar con una cuestión tan compleja como un problema de los que se puede encontrar, ¿no? Ya sea a nivel industrial, tecnológico, de cliente, de modelo de negocio, etcétera? O sea, cuando uno habla con una consultora, la consultora te dice, oye, nosotros ayudamos a empresas a hacer A, B y C, ok, fenomenal, pero mi pregunta es más, ¿por qué? ¿Por qué sois tan necesarios y cómo es ese proceso por el cual ellos acaban llegando a vosotros? ¿Qué ven? O sea, ¿cuál es el valor más allá de la solución, el check, en Capgemini, en Frog y en empresas parecidas? Yo, la visión, si quieres que arranque yo, Alex, luego puntualiza lo que creas. Sí que creo al menos que hay como tres factores o tres elementos que suelen llevar a grandes corporaciones a contar con nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, pues en nuestro sector, al fin y al cabo, las constructoras que tienen su core es construir, aunque es cierto que tienen otros negocios, a veces pues parte de servicios, parte de operación de lo que es la infraestructura, pero al fin y al cabo ellos tienen un foco bastante claro en cuanto a su trabajo, ¿no? Cuando les surgen retos que se salen de ese foco, para ellos tiene sentido ir fuera a buscar ayuda, ¿no? Porque quizá no tengan ese expertise internamente, y entonces pues necesiten de una ayuda externa que haya podido ya realizar o tener este expertise o esa sabiduría en ese problema en particular. En segundo lugar, pues también yo creo que ellos recurren a consultoras, sobre todo si son grandes como la nuestra, que tienen interacción con muchos sectores diferentes, con muchas diferentes empresas líderes, y entonces
el valor que nosotros traemos de experiencias de ya industrias adyacentes, como muchas veces comenta Alex, o incluso industrias no tan adyacentes, ¿no? Pero, oye, ¿cómo han afrontado este reto una empresa que está en el sector de la manufacturera o un sector industrial o incluso en el sector seguros, ¿no? Que parecería bastante alejado, ¿no? Al fin y al cabo, hay muchos retos que en lo que sus RAID son muy parecidos y entonces ellos buscan esas lecciones aprendidas de otros sectores que les puedan aplicar. Y a veces incluso tercero ya ni siquiera es por tema de manos, ¿no? Al final nosotros como modelo de negocio sí que somos bastante flexibles, somos capaces de reaccionar rápidamente a necesidades puntuales, con lo cual cuando hay una necesidad imperiosa de alguno de nuestros servicios, pues ellos recurren a nosotros porque tengan un modelo más rígido y entonces no puedan dar respuesta a esa necesidad urgente. Alex, ¿quieres añadir algo tú? Sí, a ver, yo creo que lo ha explicado muy bien Fran, pero a mí me gusta decir porque el tema de la consultoría es, bueno, yo siempre digo, está como polarizado, ¿no? Hay, vamos a decir, compañías, ¿no? Que lo ven muy, muy necesario y otras compañías que son un poco como escépticas, ¿no? Viene aquí el consultor o la consultora a decirme qué tengo que hacer cuando de mi negocio yo sé más que nadie y eso es verdad, Sí. ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo básicamente lo veo que hay como tres grandes maneras de ayudar, ¿no? a nuestros clientes, ¿vale? Hablando de manera muy genérica. Una es cuando te piden ayuda en, oye, haz esto por mí, ¿vale? Es decir, o no tengo tiempo o no tengo ahora mismo la gente, que es lo que ha comentado Frank, ¿vale? Y, oye, dame esa flexibilidad para que me hagas esto por mí, ¿no? Puede ser algo más técnico, más de negocio, etcétera. Luego está oye, tengo este reto, tengo esta problemática que es difícil, ¿vale? Ayúdame y acompáñame a resolverla, ¿vale? Y ahí estamos entrando en otro nivel. Y luego ya está el tercer nivel más complejo, que es ahí donde, por lo menos la parte de Frog es donde se posiciona más, es, mira, sé que tengo un problema o tengo un reto, pero no sé cómo verbalizarlo, cómo estructurarlo o directamente no sé lo que me pasa. Me está pasando algo, pero no sé. Ayúdame a saber qué es y dame una solución. Entonces, claro, ahí es donde, por ejemplo, desde Frog nosotros aportamos o tenemos mucha capacidad, ¿no? en ese ámbito. Pero al final es una manera para mí sencilla, ¿no? de explicar, ¿no? por qué una gran compañía puede ir a una consultora pues como la nuestra o con el grupo Capgemini Invent Frog, ¿no? a pedir, ¿no? estos servicios, ¿no? de consultoría. Estupendo, interesantísimo. Es decir, esto de ayudar a aportar conocimiento transversal no solo de otros agentes, sino también de otras industrias, con respecto a una empresa que está muy focalizada en hacer su core y luego poder ayudarles a llevar a cabo determinados procesos. Haz esto por mí o acompañar en la definición de la solución de un reto concreto, conocido. Y ya el último súper interesante porque además me imagino que cada vez pasa más y es tengo un problema, pero no sé cuál es. Así que ayúdame a encontrar de manera conjunta la solución. Eso es. Y luego, sí. luego también, perdona, es verdad que luego hay muchas veces, y yo ya te digo, en la experiencia que tengo y he trabajado con muchas compañías en muchos sectores, en muchos países, hay veces que hasta te dicen, mira, es que esto, aunque lo podemos hacer nosotros, pero vamos a decir, las tensiones que hay dentro de las organizaciones, como en todo, si no traes un agente externo que te ayude a traccionar y a tirar, no salen las cosas. Sí. Eso también es un valor que muchas veces es como que es fácil de ver, ¿no? El de, bueno, pero es que esto lo podemos hacer nosotros, sí, pero si no te viene alguien de fuera a gestionar esa tensión, no sale. Sí, a tirar de las ejemplo, orejas y a empujar. Sí. Eso que comenta Alex, un poco por rematar, Jero, igual que comentabas tú antes que este dilema, ¿no? Tienes una constructora, al final ellos llevan, si no 50, 100 años construyendo activos, que venga alguien de fuera a decirles cómo hacer el trabajo, ¿no? Realmente no es eso. Ellos son muy buenos en hacer eso, pero para ciertas cosas, pues hay otras skills o otras habilidades que ellos no tienen, ¿no? La capacidad que a veces tiene la consultoría de posicionar las cosas de manera diferente, cómo lo presentas, cómo
cómo consolidas, amalgamas los puntos de vista internos, cómo gestionas los diferentes stakeholders, etcétera, etcétera, son una serie de habilidades que por los perfiles que solemos tener en nuestro negocio, pues es algo que pues en este caso las constructoras o las empresas de infraestructuras no tienen tan de la mano, ¿no? Entonces, por eso es lo que dice Alex, la introducción de esta agente externo que aparte trae, uno, estas nuevas capacidades y dos, aparte, pues la energía que trae alguien de fuera, pues bueno, creo que es fundamental para nuestro trabajo. Sí. Yo creo que, de hecho, cuanto más miras el árbol, muchas veces menos ves el bosque, ¿no? Y esta industria es una industria que te obliga, por los tiempos, los costes, la complejidad técnica, legal, etcétera, a mirar el árbol muy de cerca. Porque como no lo estés mirando de cerca, pues se te descontrola, ¿no? Entonces, efectivamente. Yo creo que hay otra cuestión también muy interesante que me gustaría comentar y tiene que ver con la metodología. No tanto con un método estandarizado, que seguramente cuanto mejor innovador eres, también mejor eres intuyendo en qué momento debes alterar o modificar ese método, sino con el hecho de conocer el proceso de innovación, las fases por las que suele pasar, un poco como las dinámicas de equipo, estas tensiones que habéis visto y demás, ¿no? Nosotros esto es algo que a una escala más pequeña, pero al final también hemos digitalizado muchas constructoras y otro tipo de empresas que tienen actividad de construcción y mantenimiento de activos inmobiliarios, desde edificios hasta infraestructuras y demás. Y una de las cosas que vemos es que muchas veces no es tanto el proceso en sí o el hecho de cambiar de una metodología A a B, como el hecho de saber que, aunque no hayas llegado ahí, tienes que perseverar un poquito más, continuar creyendo en el asunto y hacerlo, ¿no? Y cuando lo has hecho muchas veces lo sabes, ¿no? Es como este que está entrenando la maratón y sabe que si las piernas le fallan o si los tiempos le fallan, tiene que trabajar las piernas, si la cabeza le falla, tiene que trabajar la cabeza, pues si no tiene experiencia, muchas veces no sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo siempre uso os digo que hay dos palabras muy claves en el caso nuestro de la transformación digital, que es orden y paciencia. Orden en el sentido de que, al fin y al cabo, un proceso de transformación requiere una cierta, pues eso, un cierto orden, una cierta precisión en qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y en seguir determinadas cosas. Y por otro lado, paciencia, porque es un camino que no es claro, que no es directo y que requiere creer en parte en ello, y los que realmente logran éxito muchas veces son los que han creído. Al margen de que hayan podido tener muchas otras cuestiones positivas, ¿no? Entonces yo quería comentar con vosotros o que nos dierais vuestra experiencia de estos procesos de innovación, cuáles son estas cuestiones esenciales en la cultura, tanto en la organización como en el proyecto de innovación concreto que se esté llevando a cabo, ¿no? Que no sé si hay algunos temas que son invariables, o sea, siempre ocurre que A, B y C, ¿no? O simplemente se puede aprender de esto a través de casuísticas que os hayan ocurrido. Ahí os dejo un poco plantearlo como queráis. Si quieres, Alex, cuéntanos tú un poco tu experiencia en innovación en general, que también creo que es valioso de otras industrias y esta, que se comparte y que no, y luego entramos más en detalle con el tema de Fran. Fíjate, o sea, yo creo que has tocado para mí uno de los puntos más dolorosos, ¿no? Dentro de las, vamos a decir, de las compañías o las grandes compañías a la hora de abordar estos, vamos a decir, estos grandes retos donde estamos hablando ahora del cambio es la constante, ¿no? Es decir, tenemos los temas de la digitalización, obviamente, tenemos ahora temas de inteligencia artificial generativa, tenemos temas de sostenibilidad, ¿vale? Y al final todas las compañías tienen que hacer cosas y cambios, ¿no? Para dar respuesta a estos retos porque, o sea, el por qué no hay debate. Oye, si no cambio o me adapto, me quedo atrás o muero. Y yo una cosa que veo, o sea, al final el estar en muchos sectores, las problemáticas son un poco como similares, ¿no? Aunque el contexto luego obviamente del negocio es distinto, pero cuando hay un tema de cambio, ¿vale? Dentro de las compañías, directamente nos vamos a hacer el plan de cambio, de transformación, la estrategia, ¿vale? Es qué tengo que hacer, ¿vale? Pero hay un paso atrás, que es nosotros también donde nos posicionamos, y lo has dicho antes también con ejemplo.
O sea, una cosa es que sepan qué tengo que hacer y otra cosa es saber si mi organización está preparada para hacer eso que tengo que hacer. Y eso es muy importante porque hay hasta estudios de pues, Harvard, McKinsey, Gartner, nada más todos coinciden, que creo que es el 70% de los programas donde hay cambios internos en las organizaciones, etcétera, 70% fallan, ¿vale? Y fallan precisamente porque se van directamente a la acción, a las iniciativas, lo cual es muy bueno, pero no paras a pensar en, oye, estoy suficientemente preparado para abordar este cambio. O sea, no se hace esa parte más de diagnosis inicial, que es como un punto cero. Es como el que quiere correr una maratón y sabe perfectamente cómo tiene que correrla, qué ritmo tiene que llevar en los primeros kilómetros, luego cómo tiene que mantenerse. Pero oye, te has hecho un diagnóstico de si tienes la capacidad, estás en la forma adecuada. Entonces, ese punto para mí creo que es clave el ver si tu compañía o tu organización, tus equipos, realmente están preparados para adoptar esos cambios. Y hay una cosa muy curiosa, y es que nosotros cuando hablamos de innovación y cambio, realmente es lo mismo. Es decir, las capacidades que tiene que tener una organización para tener esa capacidad de adaptarse al cambio son equivalentes o las mismas para ser una organización con alta capacidad de innovación. O sea, innovación y cambio es exactamente lo mismo. Interesante. Tengo una pregunta para ti, pero voy a dejar que cuente Fran su punto de vista. Sí, yo creo que cuando hablamos de innovación también es un tema bastante amplio, ¿no? Al final, hablando de metodologías, cómo se abordan y tal, pues bueno, nosotros, sobre todo con Frog, hemos hecho proyectos de innovación de todo tipo, que ha venido desde definir el plan de innovación de grandes constructoras, hacer con ellos ejercicios de escenarios futuros para ver cómo te puedes plantear, es decir, cada tipología de reto que requiere una respuesta desde la innovación pues requiere ciertas metodologías diferentes, algunas están testadas, algunas incluso en el equipo de Froca hay profesionales que incluso están metidos dentro de universidades como Harvard o escuelas de negocios donde, por así decirlo, se pone la estampa de Frog en el framework y demás, entonces, pues bueno, sería un poco más entrar al detalle del tipo de innovación del que hablamos, ¿no? Pero sí que es importante reforzar lo que dice Alex, ¿no? Cuando los temas de innovación aparecen, entiendo que ahora hablaremos un poco de inteligencia artificial y lo que eso está significando en el sector. Sí que es cierto que uno lo que nota es de repente una huida hacia adelante en muchas empresas de ponerse a implantar algo rápido, uno ya sea por temas de PR para poder poner la página web y colocarse, posicionarse como una empresa líder en ese aspecto, o ya sea por demostrar internamente que efectivamente se están adaptando, ¿no? Y muchas veces eso es lo que lleva, pues es a lo que comentaba Alex, ¿no? 70, incluso yo llevaría el 80% de organizaciones cuyas transformaciones al final fracasan, ¿no? Y eso viene pues de un momento previo de reflexión, no voy a decir estrategia, pero es un momento previo de reflexión acerca de dónde estás como compañía y sobre todo cuáles pueden ser las ramificaciones de la introducción de estos nuevos elementos. Algunos de ellos pues tan disruptivos desde el punto de vista incluso moral y ético, ¿no? Como podría ser la inteligencia artificial hasta algo que pueda ser más material, como puedan ser métodos de construcción, etcétera. ¿Qué es lo que a ti te va a exigir eso? ¿Qué impacto va a tener? ¿Y cuál es la manera de poder abordarlo? Porque una de las cosas que yo creo que también, no sé, Alex, si estarás conmigo, pero sí que muchas veces cuando entramos en compañías encuentras, por un lado, bastante fatiga ya de muchas veces de iniciativas que se han ido tirando y han fracasado. Eso te lleva un poco tanto a la resistencia como al escepticismo por parte de muchos interlocutores que tenemos en proyectos. Voy a poner un ejemplo y ahí es un ejemplo que Fran y yo nos ha pasado, ¿no? Con un cliente, no voy a decir el nombre, pero es un líder, vamos a decir, a nivel internacional en infraestructuras. Y fuimos, Fran y yo tuvimos una reunión con este cliente, era el Chief Digital Officer de la compañía, ¿vale?
le presentamos, bueno, pues proyectos que hemos hecho en temas de infraestructuras, cómo digitalizar la autopista del futuro, ¿no? Proyectos que hemos hecho en Estados Unidos, que yo he llevado, por ejemplo, ¿no? Directamente, ¿no? Ese tipo de proyectos. Y estuvimos en una reunión, ¿no? con esta persona, y cuando terminamos la reunión nos dice, oye, joder, muy interesante, muchas gracias por contarme todo esto, pero mira, os voy a decir, mi problema no está en tema de desarrollar capacidades tecnológicas dentro de la compañía, tenemos nuestros labs, etcétera. Dice, mira, el problema que tengo yo es las personas. Es decir, cuando nosotros intentamos implementar algo y tú piensas en los niveles de la organización más arriba, ¿no? A nivel de la dirección estamos alineados que sí, que tenemos que apostar por esto. Siempre, obviamente, hay visiones diferentes, pero habla, ¿no? Que ahí suele haber... Dice, pero cuando vas bajando dentro de la organización, ¿no? En el negocio de las infraestructuras y la construcción, dice, ahí tienes una batalla y son las personas. Y es un poco ahí a lo que voy, ¿no? Decir, oye, que tú sabes lo que tienes que hacer, que tienes que digitalizar, que tienes que cambiar procesos, etcétera. Pero si tu organización o tu gente no está preparada para eso, y hay ciertas maneras, ¿no? De cómo ayudar a que esa gente esté preparada, te vas a gastar una millonada, que es que no voy a decir que no te va a servir de nada, pero no vas a maximizar el valor que de alguna manera tienes planteado o has hecho tu cálculo en el business case, ¿no? Sí, coincido. A ver, el tema de las personas es fundamental. De hecho, yo creo que os lo encontráis a escala grande y a escala pequeña o mediana también te lo encuentras, ¿no? Organizaciones de 100, 200, 500, incluso 1000 empleados, que son empresas medianas comparado con lo que puede ser una empresa de 20, 30, 100.000 empleados, ¿no? Muchas veces, efectivamente, te encuentras que un mismo problema, una misma solución es adoptada de maneras muy, muy diferentes dentro de un grupo relativamente reducido de personas, 20 personas. Y ahí todo el espectro, ¿no? Desde el que lo adopta todo sin ningún tipo de fricción hasta el que no es capaz ni siquiera de hacer el paso uno, ¿no? Yo entiendo por lo que decís que de alguna manera esa pregunta de, oye, ¿esta organización está preparada para empezar una digitalización o un proceso de innovación determinado? Cuando la respuesta es no, probablemente, corregidme si me equivoco, entonces lo sabio es decir, bueno, pues vamos a trabajar en prepararlo o en reorientar el scope, el enfoque para que este primer paso sí que haya una preparación adecuada y haya de alguna manera un encaje entre lo que puede hacer esta empresa y sus retos y sus ambiciones, ¿no? Pues lo mismo, si vas a correr la maratón, pero resulta que las piernas no te dan para correr una maratón, pues a lo mejor si corres 10K, 10 kilómetros, pues estupendo. Una vez que hayas corrido 10 kilómetros 10 veces, entonces la maratón estará mucho más al alcance, ¿no? Entiendo que esto va un poco por ahí, ¿no? Sí. Y las teclas que tienes que tocar ahí, porque a lo mejor la gente se piensa, bueno, pero es que eso es muy complicado. No es, a ver, cuando tienes las herramientas, los métodos, ¿no? Para, vamos a decir, con esa lente, ver si tu organización, el nivel de preparación que tiene, porque esto no es cuestión de estás preparado o no estás preparado, es como tu nivel, ¿no? de preparación, y decir, oye, pues mira, vamos a intentar llegar a este nivel, que eso va a hacer que todo lo que luego lancéis como iniciativas va a tener tracción. Sí. Si estáis aquí en este nivel, oye, os va a costar mucho más. Entonces, luego las cosas que tú tienes que tocar, ¿no? Como teclas, son temas muy relacionados con temas de la comunicación, con Sí, temas de fundamental. reconocimiento, con temas de dar más autonomía a los equipos a hacer cosas, ¿vale? Entonces, no son cosas realmente luego complejas, pero tienes que saber qué es y dónde tocar antes de empezar a activar todo esto. Este tema de la comunicación, yo hay una anécdota que siempre cuento. Yo estuve viviendo en Portugal un tiempo y estudiaba en portugués y como español hablaba otros idiomas y bueno, relativamente se me ha dado bien siempre y tal. Y fui a Portugal y los primeros 15 días dije, pues esto es igual que el español, yo aprendo muy rápido. Pero luego te das cuenta de que precisamente porque se parecen tanto los unos a los otros, o sea, el portugués al español se parece tanto, caes en esa equivocación de creer que tú puedes aprender solo.
Y, sin embargo, si das 3 meses de clase, ganas una barbaridad. O sea, te pones con una ventaja enorme precisamente pues, por delante de, no sé, un americano, ¿no? O un chino, desde luego, para aprender portugués, ¿no? Y de alguna manera te posicionas para poder hablar portugués bien algún día. Con este tema de la comunicación, me parece que, aunque la conexión no es tan directa, hay algo ahí muy serio, y es que todas estas cosas en el mundo empresarial que son como muy livianas, ¿no? La comunicación, el liderazgo, la negociación, la resolución de conflictos, a veces te parece que son tan obvias, ¿no? Pues oye, pues pasar del portugués al español, ¿no? Que las vas a hacer bien y que no hace falta dedicarles estructura, que no hace falta darles importancia, que no hace falta el email correcto o la conversación correcta en el momento correcto. Y eso es fundamental. Yo recuerdo cuando empezábamos en Buildia un caso que nos pasó, una constructora mediana que tenía un equipo de estudios y de compras que eran 20 personas, liderado por 2 personas que eran absolutamente fans de lo que hacíamos nosotros. Y bueno, pues comentábamos el caso, perfecto, pues esto es lo que vamos a hacer y tal, bien, ok, vamos a la siguiente reunión con el equipo, ¿no? Y había una serie de cosas que tenían que haber contado y que tenían que haber como set the stage, ¿no? Haber explicado cuál era el contexto de lo que se iba a ver en la reunión, pero no se hizo. Nunca hubo email, nunca se compartió la información que nosotros compartimos para que eso ocurriera, con lo cual empezamos a llevar la dinámica, que en ese caso había una componente de enseñar producto y hacer una serie de interacciones en producto y tal. Y claro, la gente estaba mega perdida porque nadie en el liderazgo, por encima de ellos, les había explicado por qué esto, qué sentido tenía, qué finalidad tenía, ¿no? Una cosa tan sencilla como un email, una llamada, y luego nos generó un problema enorme de adopción, en ese caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que te ayudan a ir puliendo y como organización a ir entendiendo que efectivamente esas cosas son esenciales, ¿no? Fenomenal. Oye, hemos hablado de cultura, hemos hablado de los distintos niveles de retos. A mí me gustaría hablar ahora de lo que estáis viendo. Al final veis muchas casuísticas, tenéis digamos, un footprint muy, muy amplio en el sector, y podéis, si queréis, andar en una parte o en otra, pues es un sector muy amplio, pero digamos en el sector del entorno construido, construcción, infraestructura, etcétera. ¿Qué temas en este momento están impactando la forma de construir y de hacer negocios? ¿O cuáles son los retos recurrentes que veis? ¿O los retos más acuciantes que veis dentro de los clientes con los que estáis tratando, ¿no? Fran, si quieres, adelante. Sí, bueno, yo creo que, a ver, retos podríamos hablar de muchos, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo el gran reto que acucia a la construcción allá donde vayas es el tema de la productividad, sobre todo en mercados, ya sean pues de la OCDE o incluso en mercados maduros. El tema de productividad es algo que sí que se nota bastante en en el sector de la construcción. Cualquiera que se coja datos o gráficas acerca de la productividad verá que en los últimos 20 años no hemos avanzado en cuanto a la productividad, entendido por lo que somos capaces de producir con los recursos que tenemos, ¿no? Incluso en Reino Unido, ahora mismo la productividad estaba por debajo de niveles del año 99 o algo así. O sea, hablamos ya Wow. de retos brutales, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Pues bueno, si alguien también se mira la cuenta de resultados de las grandes constructoras, depende cómo la quieras coger, pero sí que es cierto que ves que los márgenes con los que trabajan son muy, 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 muy cortos. ¿Qué pasa? Que en cuanto un proyecto va un poco peor de lo que uno preveía, se puede limpiar tranquilamente los beneficios ya ni siquiera previsto para ese proyecto, sino incluso para la compañía de un año, que ha hecho caer, de hecho, ha habido consejos delegados que han caído por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el reto de avanzar en la productividad es uno de los grandes en los que las empresas están trabajando de manera diferente, ¿eh? Algunos están tirando por digitalización, otros están intentando hacer sus equipos más efectivos en cuanto a ser un poco más lean, están buscando mejor incluso diversificar más para tener ese colchón con el que amortiguar los modelos cíclicos de lo que sería el mundo de la construcción. Por ejemplo, muchas empresas ahora obviamente están apostando más por el tema de las concesiones, ¿no? Que sí que tiene un cash flow mucho más recurrente. Entonces, yo sí que creo que al fin y al cabo todo lo que se está haciendo va en ese sentido, ¿no? En cómo hacer crecer la productividad como palanca para la rentabilidad de sus compañías. Fenomenal. Alex, ¿tú ves algún reto particular ahí?
Pues mira, por ahondar un poco, ¿no? Y por dar esa perspectiva más de la innovación, pues yo, por ejemplo, dentro del sector me he encontrado, ¿no? Compañías, ¿no? Que, bueno, pues donde la innovación, a ver, el sector de la construcción comparado con otros sectores, ¿vale? Es, vamos a decir, a lo mejor el que tenga un menor índice, por ejemplo, de innovación o de digitalización, bueno, pues por muchas circunstancias, ¿vale? Sí. Entonces, que eso no significa que sea ni malo ni bueno, ¿no? O sea, no estoy comparando, pero el tema es que ahora es verdad que muchas compañías del sector se han lanzado, ¿no? Oye, tenemos que hacer de la innovación, vamos a decir, una ventaja competitiva. Y ahí tienes, voy a poner un ejemplo, un Ferrovial, que está haciendo cosas, vamos, hiperpunteras dentro del sector de las infraestructuras y está haciendo cosas mucho más punteras que a lo mejor incluso en otros sectores, ¿no? Donde estarían más avanzados. Pero bueno, son casos así más concretos. Pero hablando con otros clientes, ¿no? Oye, pues vamos a decir, ¿no? Que los inversores están apostando porque tenemos que hacer innovación, ¿vale? Bien. Y tienen recursos para ello. Pero tienen el reto de cómo hacer que esa innovación, pues, por ejemplo, como dice Fran, ¿no? Realmente dé resultados, ¿vale? Pues, por ejemplo, aumentar productividad. En ese sentido. Y ahí te encuentras, por ejemplo, pues vuelvo otra vez a lo mejor a lo mismo, ¿no? Cierta resistencia, ¿no? A la hora de, oye, ¿por qué voy a cambiar de hacer las cosas cuando las he hecho toda la vida así y a mí me ha funcionado, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que hay un reto, sobre todo por los responsables o los líderes de la innovación dentro de las compañías del sector, el cómo realmente engranar la innovación, no solo a nivel de las unidades de negocio, que al final son casi las que mandan o las que ponen el dinero para la innovación, y es, oye, vamos a hacer innovación en cosas que a mí me interesen o que me den un retorno ahora, pero también en cómo llevas la innovación un poquito más allá, ¿vale? Sí. Por ejemplo, ahora se habla de los temas de mantenimiento predictivo, ¿vale? Ahora Sí. más, sobre todo, ahora todavía, pues, oye, eso es una cosa necesaria dentro del sector. Pero el cómo haces que eso dentro de una compañía de la construcción avance o se desarrolle y simplemente, ahí hay un reto muy, muy, muy grande. Muy grande, sí, efectivamente. Sobre todo cuando estás con tiempos cortos, márgenes tan bajos y riesgos inmensos, ¿no? Efectivamente. Yo quería preguntaros, estamos en un momento donde, bueno, siempre ha habido mucho hype con todas las tecnologías nuevas, ¿no? Ahora, curiosamente, me estoy leyendo un libro que se llama, que os lo recomiendo mucho, que se llama La guerra de los chips, que es mejor libro del año, Financial Times, me parece que 2023, y habla del hype que ha habido en las distintas tecnologías desde que se inventa el transistor, bueno, el semiconductor, luego el transistor, el chip, etcétera, ¿no? Y te das cuenta de que realmente desde los 50, en todo este mundo, en el caso digital, que ya sé que todo lo que es innovación no necesariamente es digital, hay siempre un hype, ¿no? Y uno cree que está en una ola en donde ha habido más hype que nunca, pero bueno, realmente siempre ha habido mucha fuerza de transformación, ¿no? Pero hoy yo creo que sin duda hay una serie de temas importantes que son temas de conversación que además, curiosamente, en los últimos pocos años han pasado de ser, en muchos casos, incluso una cierta ficción a una especie de paradigma alcanzable, luego un hype enorme, una moda, y han pasado de repente de una manera muy, muy rápida a entrar progresivamente en un ciclo como de madurez, primero escepticismo, luego adopción más progresiva y aterrizaje en casos ya de uso de valor real, ¿no? Por ejemplo, dos temas que mencionábamos con Alex con Fran antes de empezar, es todo el tema de la inteligencia artificial aplicada a nuestro sector y la dicotomía o la complementariedad que puede haber entre la generativa, la predictiva y otro tipo digamos, de enfoques de la inteligencia artificial, y toda la parte de la construcción modular, industrializada y demás, ¿no? Seguro que hay más. No sé si, Fran, tú quieres ahondar ahí. Mi pregunta sería,
¿hay palancas para ver cambio en todo este tema de la productividad y la rentabilidad dentro de los próximos años? ¿Cuáles son los retos A que ver, tienen ahora mismo las constructoras ahí? desde luego, palanca, si no la hay, la van a tener que encontrar. O sea, también por un poco poner en contexto en lo que estamos, ¿no? Para que la gente se haga la idea, en 2031 se prevé que el 40% de la gente que está en el sector de la construcción se jubile. Es decir, vamos a tener cada Wow. vez menos recursos para hacer no los mismos proyectos, pero sí que cada vez proyectos más complejos. Pues, por ejemplo, últimamente, si pensamos en el caso de Londres, ¿no? En los últimos 10 años pues se han hecho infraestructuras que tenían que cruzar por medio de la ciudad, ¿no? Como era Crossrail en su momento, que era muy Sí, complejo porque tenías que evitar pues tocar muchísimos servicios, alinearte con las diferentes, bueno, líneas de metro, de tren, etcétera, etcétera. Con lo cual, el grado de complejidad de lo que hubiera sido un túnel ha crecido exponencialmente. Si pensamos en lo que se está intentando hacer en Arabia Saudí, pues con la ciudad lineal de NEOM y demás, pues igual no, son macroproyectos y cada vez vamos a tener menos gente para poder realizarlos, ¿no? Con los impactos que eso va a tener en cuanto a costes de mano de obra, porque los cursos que haya cada vez serán más caros, como el impacto que tendrá a la hora de entregar en tiempo y forma, ¿no? Entonces, el ahondar en cómo podemos utilizar las nuevas herramientas, la innovación en cuanto a materiales y modelos constructivos va a ser casi un imperativo para toda empresa, ¿no? Y es lo que un poco lo que tú mencionabas con el hype, ¿no? El tema de la inteligencia artificial generativa, que es ahora desde la irrupción de ChatGPT, pues está en todos sitios, ¿no? Y sí que se nota ese cambio de intentar buscar nuevas soluciones, ¿no? Recuerdo yo en el año 2018, 2019, recuerdo ver un vídeo de una constructora llamada Bechtel, que es bastante grande, y uno de sus grandes sí. directores o sus directores de innovación presentaba en una conferencia cómo con Databricks se habían aliado para intentar crear secuencias de construcción mucho más óptimas que las del ser humano, ¿no? Para grandes proyectos de infraestructuras con tantas variables, tantas constraints que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, hacer una secuencia que sea todo lo óptima posible es complicado, ¿no? Sobre todo si se lo Sí, das a sin un grupo duda. de planners, el ser humano no es capaz de gestionar tantas limitaciones, ¿no? Entonces ponían en paralelo cómo lo hacía la máquina, si le dabas unos constraints, cómo ellos te generaban una nueva secuencia y cómo sería la comparativa del ser humano. Y veías cómo la máquina era mucho más rápido. Recuerdo ir con ese enfoque, con ese pensamiento a muchas constructoras y casi que un poco reírse, ¿no? En plan verlo como muy futurista. Y bueno, pulsas fast forward y estamos en el 2024 y ahora hay un montón de herramientas por ahí. Sí, se podrían intentar a valorar más, pero muchos de ellos que ya son capaces de leerse un pliego de una oferta pública y son capaces de generarte a partir de ese pliego con estos constraints que te den, más usando el histórico, ser capaces de generarte ya esa planificación para tu obra, ¿no? Y ya es algo que, por Sí. ejemplo, muchas empresas se están invirtiendo. Es decir, el paso se está dando con más o con menos éxito por los temas que estábamos comentando antes. Ujú. Luego hay un tema que yo creo que es interesante en todo este tema de la IA y el caso que cuentas es bastante bueno, porque aunque no conozco la herramienta, estoy seguro de que hay una cierta colaboración con el técnico a la hora de transformar ese pliego, ¿no? O sea, no es que la inteligencia artificial te haga todo, es que está tomando las riendas de un proceso muy complejo, pero luego te devuelve algo sobre lo que tú trabajas, ¿no? Y de alguna manera estamos todavía muy acostumbrados a estas primeras fases de esperar que la inteligencia artificial vomite algo, con perdón por la expresión, y que de alguna manera te lo tengas que creer, ¿no? En ese sentido, yo ahí sí que veo, por ejemplo, para control de costes, para estimación de presupuestos, márgenes, etcétera, se pueden hacer cosas muy interesantes en las que la herramienta hace el 80 o el 70% del trabajo y el otro 30% lo pone la experiencia del técnico y la puntualización, ¿no? O sea que son Y eso es lo que están cosas... viendo, eso es lo que están viendo también en la empresa, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hemos ido para plantear este tipo de soluciones, ¿no? Para mejorar, pues bueno, típicamente, si alguien sigue el sector, pues sabrá que históricamente hemos sido bastante malos a la hora de entregar en tiempo, entregar en coste y entregar Sí, en calidad, ¿no? Hay un libro por ahí bastante chulo que es Cómo construir grandes cosas, del profesor Ben Flyberg,
que tienen no sé cuántos miles de datos acerca de proyectos antiguos, y creo que el 99,5% no había entregado ni en tiempo, ni en coste, ni en beneficio, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le planteas a un gran directivo, oye, vamos a utilizar inteligencia artificial para mejorar tu capacidad, tu exactitud para calcular tus costes o tu planificación, lo ven como una caja negra, ¿no? Entonces, siempre que vamos con un colaborador o con un proveedor de software, lo miran y dicen, bueno, es que no me creo lo que vaya a salir, o tengo recelos de lo que me pueda dar el output de la herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ahora las compañías? Anclarse y cada vez dar más referencias acerca de, oye, esto que te estoy dando está basado en estos proyectos pasados, con este tipo de metodologías, con estos constraints, y tú puedes meterte y modular eso, ¿no? Eso es el paso que las compañías tecnológicas han tenido que hacer, dar un paso atrás y decir, oye, es que la gente no quiere que le des una respuesta de que salga de tu caja negra, ¿no? Sino que sea capaz de haber esa interacción entre el ser humano y la máquina. Sí, eso, por ejemplo, nosotros a la hora de estimar costes es exactamente lo que haces, ¿no? Estimas con el histórico, coges los proyectos en función de las partidas, capítulos, o sea, capítulos, partidas, subpartidas y tal, luego te lo extrapola y te dice, oye, mira, para las características de este proyecto esto es lo que hay, pero si tú quieres minorar, mayorar, editar, etcétera, lo puedes hacer en cada línea, porque si no es imposible. Te estás jugando todo el modelo económico de un proyecto o el precio al que lanzas una oferta, a la confianza que tengas sobre una inteligencia artificial, y eso no puede ser, ¿no? Te ayuda como un copiloto, pero no hace tu trabajo. Aunque te reduzca, digamos, cuando lo llevas a escala macroscópica, sí que te puede reducir el tamaño de una cierta plantilla, lo cual, por otra parte, resuelve los problemas o parte de los problemas, al menos teóricamente, de personal, ¿no? En ciertos procesos. Sí. Alex, perdona. Ahí no, es que estáis comentando un tema muy interesante y me está viniendo también a la cabeza, ¿no? Pues las cosas que nos pasan con clientes, ¿no? Y hace un par de semanas nosotros en Frog dinamizamos una sesión con el comité de dirección, ¿vale? El CEO y toda su primera línea, de una compañía que está relacionada con todo el tema de distribución de materiales para construcción, ¿no? Para otros. Y era una sesión para ver las oportunidades y el potencial de la inteligencia artificial generativa para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, llevamos varios casos de uso para inspirar a la dirección y vuelvo a lo mismo, ¿no? De cómo hay elementos muy, muy soft, ¿vale? Que luego es lo que hace que a lo mejor una tecnología, pues en este caso la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues oye, se puede implementar con éxito dentro de una compañía. Lo que nos decían es, oye, ojo, cuando presentéis esto, no habléis que nos puede ayudar a reducir costes, porque es que la gente asocia automáticamente a me va a quitar mi puesto o esto Me va van a a hacer, echar. ya, Sí. me van a echar. Sí. Cuando es justo lo que estáis diciendo, es no, esto a mí me va a ayudar a aumentar mi productividad, a hacer mi trabajo mejor, más rápido, ¿vale? Y obviamente, pues con todas las implicaciones de, obviamente, reducir costes, pero no necesariamente me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y eso yo creo que es una de los grandes, vamos a decir, puntos, sobre todo en los temas de la inteligencia artificial, y yendo a lo que has comentado, ¿no? De cómo se gestiona el ciclo de la tecnología, con ese hype, con luego esa caída de las expectativas, luego con ese, ¿no? Vamos a decir, cómo esa llegada al mercado realmente con aplicaciones realistas y que están generando impacto, pero realmente, o sea, tú tienes que posicionar la tecnología, en este caso, ¿no? La inteligencia artificial, como un híbrido con la capacidad de las personas. Si no, va a ser muy difícil obtener resultados realmente de valor. Y es fundamental. O sea, estaba escuchando y es que me venía directamente a la cabeza esto. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, con los jefes de obra o los técnicos de estudios, que es parte del personal de una constructora que suele vivir con un nivel de estrés muy grande, ¿no? Porque las licitaciones y la realidad de la obra, pues, son siempre justas de tiempo y muy, muy complejas y tal. A veces lo que nosotros decimos es como lo tienes que ver, no es que te van a echar, es que a lo mejor el viernes a las 5 de la tarde puedes estar jugando en el parque con tus hijos y no estar haciendo un reporte de todos los datos de lo que ha ocurrido en la obra esa semana, que es un clásico, ¿no? El jefe de obra hasta las 8 de la noche o hasta las 10 recogiendo informes para mandarlos a quien sea, ¿no? A una mesa de contratación o a la parte que corresponda, ¿no?
Y luego, por otra parte, también es verdad que, y esto precisamente nos pasó ayer con una gran constructora española, no está en el top 10, pero muy cerca, en una delegación del norte, que tienen ahí bastante gente, una oficina de unas 300 personas solo en esa oficina, y están digitalizando departamento de estudios con Buildia y están bastante desesperados porque, claro, fuera de Madrid y Barcelona es muy complicado conseguir personal. Y en este momento lo que decía Fran, de que se va a jubilar una gran parte, y es que ya hay problema para conseguir personal que en nuestra industria además es un personal que tiene cierto grado de presencialidad porque hay que estar en proyecto, hay que estar en obra, etcétera. Cuesta. Entonces, también o digitalizas procesos, optimizas modelo de negocio y te apoyas en todas las herramientas que hay, o realmente al final muchas veces pasa que los jefes de estudio, los jefes de compras hacen labores más de un nivel, digamos, inferior en la jerarquía porque no han logrado encontrar el talento, ¿no? Pero porque es que no lo hay. Hay una demanda curiosamente muy grande. Nos hemos quedado mucha gente con esa mentalidad del 2007-2008 donde sobraban ingenieros y para nada, ¿no? En este momento en el mundo, además, el crecimiento, y Fran lo decía, el crecimiento de la urbanización es descomunal y además, particularmente en España, por ejemplo, el talento es muy valorado, no solo aquí, sino también fuera, con lo cual es un entorno competitivo potente, ¿no? Fran, no sé si vas a decir algo ahí. No, vamos, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros. Los ejemplos que tú me contabas, Jero, vamos, es que le puedes aplicar a diferentes grados dentro del sector, ¿no? Y hay muchas herramientas que van un poco en ese nivel. Gente, estimadoras de costes que tienen que consolidar las ofertas que le llegan de diferentes proveedores. Todo lo que eso lleva es un trabajo de horas y horas y horas, y ahora hay herramientas que justo van en ese sentido, ¿no? Cómo les ayudan a consolidar los datos, a hacerles comparativas y demás, por ponerle opciones y que sea la persona la que al final tome esa última decisión. Así que, vamos, totalmente de acuerdo. Fenomenal. Vale, hay dos temas que me gustaría ya para ir de alguna manera cerrando la parte técnica y pasando a algunas conclusiones. Me gustaría tocar un tema que comentamos con Fran sobre los avances en construcción modular, industrializada y demás. Más allá de avances concretos, yo creo que desde la perspectiva de la consultora de innovación o tecnológica, a mí me interesa mucho también que la empresa entienda o que podáis contarnos cuál es vuestra perspectiva sobre si realmente la empresa debe cambiar también su modelo de negocio al adoptar una tecnología o adentrarse dentro de un mercado que utiliza unos preceptos completamente diferentes a los tradicionales o no. Es decir, yo, constructora tradicional o empresa de infraestructuras tradicional, de repente quiero entrar y aprovechar la oportunidad de la construcción industrializada. La manera de construir es diferente, los costes son diferentes, el tipo de personal que necesito es diferente. Entonces, no solamente es, oye, cojo esta tecnología o estos recursos, esta oportunidad y la integro, sino qué tengo que hacer yo también para cambiar, ¿no? ¿Qué observáis ahí? No sé si quieres empezar tú o... Empiezo yo si quieres. A ver, yo ahí lo que veo, y es otro punto que creo que también ahí has tocado muy, muy interesante, ¿no? Esto es cómo gestionas esa tensión, ¿no? Vamos a decir, en el negocio actual, ¿no? Y vamos a decir, el nuevo negocio o la manera de hacer las cosas de una manera distinta, pero ya de una manera muy estructural. Entonces, si tú realmente quieres crear vamos a decir, un nuevo modelo de negocio, y en este caso estamos hablando, oye, quiero pasar de la construcción, vamos a decir, por proyectos, ¿vale? Que está como muy atomizada, vamos a decir, ¿no? Y está poco integrada a un modelo, vamos a decir, eh, de una industria 4.0, ¿vale? Voy a poner el ejemplo, ¿no? Donde la construcción se vea casi algo más parecido como la fabricación de un coche, ¿vale? Que todavía obviamente estamos muy lejos de eso, pero yo creo que tampoco demasiado, ¿vale? El tema es que desde el negocio actual, ni con las personas, pues como has comentado, ¿no? Que, oye, que me falta talento, ¿no? Y recursos para gestionar el negocio actual, ¿vale? Pues si quiero crear algo nuevo, o sea, tienes que intentar separar entornos, aunque estén relacionados, ¿vale? Pero no puedes crear desde el core actual el nuevo core, ¿vale? Porque al final te cargas el negocio, ¿vale? Y eso le han pasado a compañías. Y no es fácil, no es fácil
vamos a decir, tienes que crear entornos, vamos a decir, de experimentación un poco alejados, ¿no? O, aunque relacionados, ¿no? Con el negocio actual, pero sí que es importante el crear ese vínculo. ¿Y eso qué significa? Las capacidades que tú desarrolles pensando en esa nueva manera de construir cosas, tiene que tener algún beneficio o parte de esas capacidades ser de utilidad para el negocio actual, ¿vale? Y eso está, y ahí para mí está la complejidad, ¿no? Manejar esa tensión y estructurarla, ¿vale? Pero intentar hacerlo desde el negocio actual no muy complicado. No sí, hay un ejemplo muy mundano que me explicaba el otro día un profesor, curiosamente un profesor de pádel. Me decía, mira, aprender a jugar al pádel jugando al pádel es mucho más difícil que aprender en una clase, porque en la clase tú puedes esforzarte en que el gesto sea adecuado sin miedo a perder el punto, ¿no? En el partido no, en el partido usas todos tus recursos para sobrevivir. Y entonces es un poco la misma lógica, ¿no? Al final es muy mundano, pero la lógica es bastante aplastante. Lo que yo sí creo que además fue un comentario que tú nos hiciste cuando estábamos empezando con Buildia, precisamente en ese curso de Clayton Christensen de disrupción y tal, y es que los procesos, precisamente porque hay que estructurarlos, conviene que estén o que estén cercanos o que cuelguen de la unidad de liderazgo del negocio, o sea, de dirección de negocio, dirección general. O sea, que si el director de innovación en el organigrama de una organización pende del director de marketing, mal vamos. Tiene que estar integrado directamente en el diseño del negocio, ¿no? Pues reporta al CEO directamente, ¿no? O algo parecido. Porque ahí es donde realmente puedes jugar con el negocio, involucrar, importar los aprendizajes, derivar recursos, etcétera. Eso ¿no? es. Yo, desde luego, en el tema de justo que introducías de construcción modular, un poco también por llevarlo a casos más concretos, ¿no? O sea, realmente la construcción modular ha sido como la gran panacea del sector, ya ni siquiera para el tema de la productividad, pero como comentábamos antes, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que sea manufactura fuera de la obra, pues va a tener ese impacto en reducir desperdicios, en controlar emisiones, mejorar calidad y tal, ¿no? Pero sí que es cierto que es un cambio de modelo de negocio tan radical que se va a tener que hacer de una manera mucho más estructural y mucho más consolidada con los diferentes actores del sector. ¿A qué me refiero con esto? Hay una gran historia en este caso de fracaso, ¿no? De uno de las niñas bonitas del sector en cuanto a construcción modular, que era Caterra, una empresa americana que además tenía financiación por parte de SoftBank, sí, como 3 billion, ¿no? Un montón, sí, un montón. Estaban justo detrás y un montón de hype, ¿no? Detrás. Y es una empresa que ha quebrado, bueno, ya ha emitido los documentos para notificar de la quiebra, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasaba? Fue un modelo de negocio que se construyó de manera muy rápida. Ellos intentaron, aparte, integrar todas las facetas dentro de lo que sea la cadena de valor. La intentaron ellos agrupar todo sin tener los miembros, sin tener el modelo operativo necesario y, sobre todo, sin entender si su entorno iba a poder reforzar eso. ¿Qué pasa? Que con Caterra, en cuanto tuvo un shock, no voy a decir pequeño ni mucho menos, pero sí que hubo un shock que pudo ser en este caso el COVID, que alteró un poco los planes en cuanto a infraestructuras, con un shock que recibió, todo se fue al garete para ellos, ¿no? Entonces, es un punto bastante complejo desde que una sola empresa no lo va a poder hacer, se va a poder preparar para el día que llegue esa situación. Nosotros, por ejemplo, ahora un tiempo estuvimos trabajando con una empresa para justo empezar a adaptar o modular o evolucionar su modelo operativo de una constructora tradicional a una constructora que tuviese una división de manufactura, porque ibas a necesitar skills diferentes, un uso de tecnología diferente, procesos, etcétera, etcétera, y cómo todo eso se integraba con tu construcción luego en site, ¿no? Entonces, sí que las empresas se deberían ir preparando para el momento en el que se llegue, porque también es algo que llegará, ¿no? Creo que hay países asiáticos donde ya sus licitaciones exigen un porcentaje mínimo de offsite manufacturing. En Reino Unido, pues, por ejemplo, el Construction Playbook ya está diciendo, oye, tenéis que empezar a pensar en este tipo de tecnologías o modelos modernos de construcción. Es decir,
se va a tener que juntar la demanda de gobierno, porque al fin y al cabo la construcción no es como otros sectores donde al fin y al cabo tú creas el producto y la demanda te viene, ¿no? Al fin y al cabo la construcción es a veces un poco monopolística en que tu comprador es en la administración pública. Va a tener que haber una conjunción entre un pipeline sano, por así decirlo, de construcción desde el punto de vista de la administración. Vamos a necesitar empresas que tengan un modelo operativo de trabajo que se parezca más a una empresa manufacturera y sobre todo, y esto va un poco en cascada, ¿no? Los clientes ayudan a las constructoras ayudan a su supply chain, tier 2, tier 3 y demás, a formarse y a poder entrar en lo que sería la rueda del offsite manufacturing. Efectivamente. Además, bueno, has tocado un tema, el tiempo, como siempre en estas cosas, se nos queda corto. La construcción es un tema complejo, entonces al final a veces apetece tener podcasts más largos, pero una hora ya es bastante para los oyentes. Pero yo quisiera ahondar un poco en un tema con el que has empezado tu intervención, Fran, y es todo este tema de la sostenibilidad. Que bueno, es un problema grande, no se trata en este caso de, o sea, lo que quiero en esta conversación concreta no es empezar desde cero, sino puntualizar un tema que es, oye, estamos en un sector, como hemos hablado en este episodio, que tiene mucho estrés, digamos, estructural, ¿no? De márgenes, de tiempos, de productividad legal, etcétera. Tiene una serie de retos complejos, hay una serie de oportunidades técnicas, igual que, o sea, hay una serie de oportunidades técnicas que se pueden aprovechar, Generative AI, Predictive AI, construcción industrializada y otras muchas que no hemos tocado. Hay también toda una cuestión metodológica o de cultura de innovación que es muy importante y donde progresivamente, o sea, probablemente las cosas se puedan hacer de manera más efectiva si se hacen de forma progresiva, la transformación interna. Pero en la conversación que teníamos antes de entrar a esta sala, precisamente con Alex, comentaba un tema que creo que es fundamental y es, oye, parece que como resultado un poco de esta complejidad del entorno y de la industria, y pese a todas estas oportunidades que hay, como la construcción industrializada, que es una oportunidad para el tema de la sostenibilidad, parece como si nos estuviéramos olvidando de esos compromisos o de esas urgencias que hay con respecto a los KPIs, al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Y no digo que sea culpa o intención de los players de nuestra industria, ni mucho menos. También creo que hay por parte regulatoria muchos avances, pero también cierta relajación. Hace poco también leía, me parece que era en The Economist, en algún periódico internacional, sobre el tema europeo y cómo Europa parece que vira de repente hacia poner la productividad enfrente para lidiar a nivel geoestratégico entre el sándwich de Norteamérica y Asia, que tienen un desarrollo económico pues, muy potente, dejando de alguna manera de lado esa bandera de la sostenibilidad que sí que hemos llevado mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco como cierre de tema, ya temas concretos, el último, que comentaréis un poco cómo veis esto, si es verdad, si no es verdad, y qué cosas se podrían hacer para que esto no se olvidara, ¿no? De la mano de estas tecnologías o de la mano del proceso de transformación, etcétera. Alex, si quieres. Bueno, yo ahí coincido con lo que dices, ¿no? Y es que las conversaciones a nivel C dentro de las compañías van sobre eso de, oye, sostenibilidad sí, pero, oye, que va a llegar un poco más tarde o tiene que llegar porque tenemos que centrarnos en otras cosas, porque si no el negocio de ahora se nos para o se nos va frenando, ¿no? Y no puede ser. Entonces, yo lo que creo que ahí hay un tema fundamental y yo lo acabas de comentar. Y para mí es la colaboración, ¿vale? Por un lado, de todo el ecosistema, ¿vale? O de actores, ¿no? La parte pública, la parte privada, la parte de la academia, la investigación, ¿no? O sea, tiene que todo, vamos a decir, como alinearse más y la colaboración, bueno, pues hacerla más efectiva, ¿no? Y mucho más orientada. Y el otro punto es y relacionado, la innovación abierta. Es decir, las compañías creo que tienen que apostar más y tener menos miedo, ¿no? Dentro del sector a la innovación abierta, porque es que el sector de la construcción e infraestructuras es un sector, lo primero, estratégico,
Y lo segundo, fundamental para el desarrollo económico. Entonces hay que darle todo, o sea, es que hay que hacerlo, no hay otra cosa. Sí, Sí, yo o creo sea, que la gente... Sí, adelante, Fran, perdón. No, dale, Jero. No, te dejo seguir, yo ahora concluyo un poco el tema. No, era lo que comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos son retos que muchas veces comentamos con clientes desde el punto de vista de que muchas veces parece que cuando quieres ver con ellos iniciativas de sostenibilidad, todo al fin y al cabo viene marcado por temas regulatorios, es que me imponen a hacer este reporting y demás, que es totalmente cierto. Al fin y al cabo, por ahí viene la gran parte de lo que ha sido el driver para el sector en cuanto a iniciativas de sostenibilidad. Sí que ha habido trabajos que hemos hecho con otras compañías en las que le hemos intentado dar un poco la vuelta a la conversación y decirle, vale, ya sabes que tienes que ser sostenible, vamos a intentar encontrar cómo esa sostenibilidad puede derivar una serie de cambios en tu modelo de trabajo para mejorar, al fin y al cabo, pues tus procesos, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo, si mejoras tus procesos, vas a requerir menos mano de obra, vas a requerir menos tiempo, vas a requerir menos uso de materiales, menos transportes, etcétera, etcétera, y vas a ir cumpliendo con tus objetivos, ¿no? Al fin y al cabo, toda constructora, si os miráis sus informes anuales, tienen una fecha donde se quieren convertir en neutrales contra el carbono. Y ese paradigma, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, cómo pueden las organizaciones trabajar para encontrar ese punto de equilibrio donde, vale, ya que sé que tengo que ser sostenible antes o después, ¿cómo puedo yo crear esa conciencia de que creando operaciones sostenibles voy a tener operaciones mucho más productivas, operaciones mucho más eficientes y luego de cara a atraer un talento nuevo y un talento ya más joven y que aprecia el sector no tanto como el sector gris que muchas veces se percibe, sino como un sector regenerativo, que es una palabra que ahora también está de moda, que Alex la conoce muy bien, un sector regenerativo, un sector digitalizado, un sector que vela al fin y al cabo por el planeta también, ¿no? Yo creo que se le pueden buscar muchas aristas para que al final deje de pasar de ser una obligación a ser una palanca de cambios que desde luego van a ser bastante beneficiosos. Sí, 100%. A mí este es un tema que me apasiona porque además estoy muy convencido de él y me parece que precisamente la complejidad que tiene en nuestra industria hace que haya poca gente que pueda realmente ser exitosa y que las contribuciones que hagan a hacer este sector más sostenible serán decisivas, ¿no? por el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Yo tengo una tesis que no sé si es cierta o no, pero que sí que la observo en muchas empresas del sector, de todos los tamaños, pero que se repite, digamos, de una forma muy clara, pequeña, mediana, grande, y es que no puede ser, como dicen los americanos, un aftermath, este tema de la sostenibilidad. Es decir, tú no puedes añadirlo como una capa sobre tus procesos, sobre tu forma de trabajar, sobre tu forma de priorizar, sobre tu forma de estructurar un modelo financiero, porque no lo vas a lograr, porque la complejidad técnica que tiene, por ejemplo, medir el carbono en una obra es tan grande que si lo tienes que hacer después, directamente no lo vas a hacer porque te revienta el modelo. Te revienta el modelo de tiempos, te revienta el modelo financiero, directamente no vas a poder hacerlo en tiempo para reportar, por ejemplo, a una autoridad como puede ser una administración pública de una obra. Entonces hay que encontrar las maneras de involucrarlo, de integrarlo dentro del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy interesante es, hay dos maneras de medir el carbono en una obra, ¿no? Bueno, hay más, pero una así simplificando mucho, es, pues, coges lo que ha ocurrido en la obra y lo mides con todo el proceso técnico que ya de por sí es bastante complejo, pero para poder hacer eso solo puedes hacerlo cuando conoces la realidad de la obra completa y demás, y desde ese punto de vista es relativamente sencillo, pero es un proceso añadido. Es más sencillo, pero es un proceso añadido, con lo cual llega siempre al final, no te sirve, por ejemplo, para estimar o para entrar en un concurso y tal, o bien logras que el proceso core que genera el CO2 embebido, en el caso nuestro, por ejemplo, las compras, pero en otros casos, pues, por ejemplo, toda la parte logística, logras medir de partida en el proyecto, por las características del proyecto, por las mediciones, etcétera, pues qué va a necesitar ese proyecto, ¿no? En las distintas fases del ciclo y vas actualizando esa medición. Igual que la asocias un factor de tiempo, un factor económico, la asocias un factor de impacto. Aunque no sea un 100% fidedigno, es un 90% más fidedigno que no tener nada. Y ahí resulta que cuando llegas al final, pues ya no tienes que empezar a hacer las mediciones de cero, no tardas 1 año o 6 meses en hacer esas mediciones, sino que tardas 2, 3 días, una semana. Y entonces de repente es algo que
se ha integrado en tus costes, se ha integrado en tu modelo y demás. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que es la única manera de que realmente poco a poco logremos hacerlo. Y además, aquí si me permito romper un poco una lanza en favor de nuestro sector, nos hace falta ayuda de todo el mundo, porque sí, somos las constructoras, las promotoras, las corporaciones que construyen sus edificios, las consultoras que ayudan a que se construyan como vosotros o como nosotros, los que hacemos los edificios y las obras, pero los que los utilizamos somos todos, 24/7, cada vez más, ¿no? Entonces, oye, esto es una cuestión de todos y esto es un sector que debe tener ayuda porque tiene un 50, o sea, bueno, depende de cómo se mida, pero un 40% del CO2 mundial está directamente asociado, con lo cual, gran reto. Para cerrar, en pocos segundos, ¿cuál sería vuestro deseo, vuestra carta a los Reyes Magos de la innovación en construcción? ¿Qué os gustaría ver en los próximos años que ocurriera en nuestro sector? O en el sector de las consultoras de innovación para la construcción. Alex. Venga, empiezo yo. Pues mira, a mí sí que me gustaría, pues un poco, pues eso, por resumen, lo que estás diciendo, ¿no? Que una colaboración, vamos a decir, mucho más potente, que empiece a dar resultados tangibles, ¿no? De procesos o modelos nuevos de fabricación. O sea, me gustaría ver infraestructuras o construcciones que se estén haciendo de una manera pues mucho más industrializada, ¿vale? O sea, que realmente se empiece a ver ya como una práctica habitual y que sea fruto pues de varias cosas de lo que estamos comentando hoy, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial, gracias a que se gestiona mejor la innovación dentro de las compañías de la construcción, que hay más colaboración entre agentes, ¿vale? Incluso entre competidores y más allá, y que realmente veamos como un cambio o indicios claros de cambio de modelo para bien y sobre todo eso, pues también con la sostenibilidad. Eso es un poco, ¿no? Lo que... Y que estemos nosotros ahí ayudando, obviamente, como consultoras. Claro que sí, actor principal, fenomenal. Gracias, Alex. ¿Fran? Yo creo que un poco en línea con lo que dice Alex, ¿no? Un poco el avance en la colaboración entre los diferentes actores y por parte de lo que serían, al fin y al cabo, nuestras grandes administraciones, cómo ellos se involucren más en los proyectos, creando, bueno, ya se ha visto en muchos sitios, estos nuevos modelos de colaboración donde tanto la propiedad como la constructora, diseñadora, etcétera, todos se juntan para intentar identificar esos nuevos modelos de innovación y se comparte mucho más el riesgo, ¿no? Al fin y al cabo, muchas empresas o muchas constructoras no invierten en innovación, pues por lo que comentábamos de márgenes, ¿no? Y esa versión al riesgo de decir, oye, como me equivoque, me voy a pulir mi rentabilidad, es lo que al fin y al cabo muchas veces les hace ser mucho más conservadores a la hora de adoptar nuevos modelos innovadores, ¿no? Si tuviesen ese sandbox o esa manera de trabajar avalada por el sector de una manera 360, creo que empezaríamos a ver muchas más implantaciones de nuevos modelos colaborativos. Decía Alex, claro, que nosotros también tenemos nuestra parte que jugar ahí. Obviamente, el traer esos conocimientos, el ser capaces de orquestar esas conversaciones y de crear esos nuevos modelos de trabajo es algo de donde nosotros también nos tenemos que involucrar mucho más y forzar a nuestros clientes a que piensen mucho más allá y den el paso para cosas que es que van a ser fundamentales para la supervivencia, para seguir generando financiación por parte de entes públicos y para una mayor aceptación de la sociedad. Sí, sin duda. Comparto 100% ambos deseos, así que a ver si los Reyes se portan este año o los próximos años. Fran Rubio de Capgemini Invent, Alex Pardo de Frog, muchísimas gracias a los dos por compartir vuestra experiencia con nosotros. Ha sido un placer, espero que hayáis estado muy a gusto. Gracias a ti, Jero. Muchas gracias, Jero. No, Un vamos, placer. a mí se me ha pasado volando el tiempo. Podría estar aquí, vamos, horas, podríamos estar hablando. Sí, estupendo. Encontraremos más foros sin duda. Pues nada, muchas gracias a los dos y a ti que nos estás escuchando, gracias por escuchar este nuevo episodio de Buildia, que es el podcast de innovación en la construcción, para que lo recuerdes. Nos puedes seguir desde tu plataforma de escucha habitual, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox o Amazon Music. También puedes seguir nuestro canal de YouTube de Buildia, donde puedes ver y escuchar este y otros capítulos del podcast de Buildia, así también nos pones cara. Y para más información sobre Buildia siempre puedes visitar buildia.com. Así que muchas gracias por tu atención. Recuerda que este podcast ha sido producido por Santos Garrido. Un saludo.
Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos desde tu plataforma de podcast habitual para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, consultor y productor de podcast. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.